Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Two Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso cheesecake estilo Nueva York. Aquí acabo de incorporar a mi harina la canela, el bicarbonato de sodio y la sal. Y lo que voy a hacer es mezclarlo todo con ayuda de un batidor globo. Y reservé mis secos en un ladito de la mesa porque ahora voy a enfocarme en mi mantequilla y en mi azúcar morena y en mi azúcar blanca. Entonces la mantequilla está a temperatura ambiente, como pueden ver es muy suave. Y lo que voy a hacer es añadir mi azúcar y voy a ir incorporándolas con ayuda de una espátula miserable. Como pueden ver, ya casi todo está incorporado. Entonces el siguiente paso es añadir la miel. Aquí agregué mi miel y voy a seguir mezclando. Esto ya está listo, entonces voy a añadir toda mi harina de golpe y voy a seguir mezclando hasta que esté uniforme. Aquí estoy terminando con mi mano porque creo que es mucho más fácil. Y aquí está lista mi graham cracker. El uso de graham cracker en el cheesecake estilo Nueva York es una de sus características. Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar la mitad, colocarla encima de un papel para hornear, colocar otra mitad de papel para hornear y con ayuda de un rodillo lo voy a ir extendiendo. Quiero que quede lo más delgadito posible. Aquí, como pueden ver, ya está mi graham cracker crust. Lo que voy a hacer es enfriarla y voy a ir precalentando el horno ahorita para hornearla. Aquí ya está fría mi graham cracker, entonces lo que voy a hacer es meterla al horno y en lo que se está horneando voy a hacer la mezcla de cheesecake. Vamos ahora a hacer la mezcla del cheesecake. Tengo aquí mi queso crema con vaina de vainilla. No es necesario comprarla, pueden utilizar esencia de vainilla sin ningún problema. Ralladura de limón, jugo de limón, azúcar, maicena, crema, huevos y una yema. Entonces voy a añadir mi azúcar, mi maicena y mi jugo de limón. Voy a empezar a mezclar. Esto recuerden que también lo pueden hacer en batidora, solo que pues ya saben que yo les enseño cómo hacerlo todo a mano. Una de las características del cheesecake estilo Nueva York es que es cocinado sin necesidad de un baño María. Otra de las características de este tipo de cheesecake es que no solo tiene huevos enteros en la receta, también tiene una pequeña cantidad de yemas. Voy a añadir ahora los huevos con la crema y voy a mezclar. Voy entonces a añadir mis huevos y mi crema a mi mezcla de queso crema. Pueden hacerlo en dos partes y mezclar con mucho amor su futuro cheesecake. Acaba de salir mi graham cracker del horno. El hornea a 170 grados por un aproximado de 12 minutos hasta que tomó este color dorado. Si se dan cuenta, es como una galleta, es crujiente. Entonces ahorita lo que quiero es que se enfríe por completo para poderlo pasar por el procesador. Aquí está nuestro graham cracker, yo ya lo trocé. Y lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por el procesador de alimentos. Si no tienen, con el rodillo está bien triturarlo. O incluso en una licuadora también se puede. Entonces vamos a colocar el graham cracker crust en nuestro procesador. Para que sepan que ya está súper bien triturado, el truco aquí es agarrar un poquito de su polvo de graham cracker y si lo pueden apretar con sus manos y se queda compacto, eso significa que ya está listo. Ya terminé de moler toda mi galleta. Entonces, como pueden ver ahora, estoy colocando en el fondo de mi molde
la galleta y por esto mismo quiero que sea compacta para que aquí yo le pueda dar la forma que yo quiera. Y aquí, amigos, como pueden ver, ya está mi corteza de graham cracker. Lo que voy a hacer ahora es simplemente vaciar toda mi mezcla de cheesecake a mi molde y lo voy a hornear sin baño de agua hasta que esté bien doradito. Nos vemos en un ratito. Como pueden ver, ya saqué el cheesecake del horno. Lo que procede ahora es dejarlo enfriar. Lo voy a poner en el refrigerador y mañana les enseño a decorarlo. Y aquí está nuestro cheesecake, ya está frío, lo dejé toda la noche en el refrigerador y ahora lo voy a desmoldar. Aquí tengo ya desmoldado mi cheesecake, voy a decorarlo y espero que lo hagan ustedes también muy pronto. Y aquí decoré ya mi cheesecake. Le puse principalmente fresas, pero también una variedad de frutos rojos, pétalos, toronjil y una cremita de chocolate blanco alrededor. Amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Yo lo hice con mucho amor. Espero que hagan pronto su New York Cheesecake. Recuerden que todos los ingredientes y las cantidades están en la descripción del video para que lo chequen. Y espero que ver pronto que hagan su cheesecake en sus historias.